hizo bien a Susana Villarán en lanzarse a pesar de haber prometido que no tentaría la reelección? Se lo prometió a todos para que voten contra la revocatoria. Y justamente quienes estuvieron al lado de ella contra la revocatoria y creyeron en su promesa fueron los del PPC. Doctor Raúl Castro, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bien, gracias, Quique. De arranque me disparas. No, simplemente pongo el tema sobre la mesa porque mi primera pregunta es, ¿le ha decepcionado el lanzamiento a la reelección de Susana Villarán después que a ustedes y al país, al IME entero le dijo que no? Te contesto inmediatamente. Antes quería felicitarte a ti y al doctor Carranza por la magnífica entrevista que ha tenido. Yo agregaría simple y llanamente a la falta de ambición que el gobierno está demostrando para emprender los grandes proyectos nacionales, la falta de decisión política y de claridad en el mensaje. Es importantísimo, Enrique, que el primer ministro y el presidente de la República salgan y expresen con mayor claridad los emprendimientos del país. Da la impresión de que una vez que se cayó la señora Nadine, nadie habla. La palabra del presidente de la República es insuficiente y el primer ministro no está hablando con la contundencia suficiente para que el país sepa exactamente qué es lo que está pasando. Bueno, de repente no hay luz verde, pues. No o como dijo el ministro de Defensa cateriano, que le dijo a un periodista, si a usted su jefe le dice una cosa, tiene que apoyarlo. Sí, efectivamente. Admitiendo implícitamente quién era su jefa. Creo que la entrevista de Lucho Carranza en ese sentido ha sido muy aleccionadora y creo que ha puesto las cosas en su debido nivel, sin enfatizar, sin mezquindades, pero tampoco sin alabanzas, pero creo que ha sido muy buena entrevista y creo que el tema económico está en una radiografía completa en esta entrevista. Bueno, ahora vamos al tema municipal. ¿Cómo no? Con todo gusto. Mira, quiero empezar por lo siguiente, Enrique. Yo diría, lo plantearía de esta manera. De un punto de vista estrictamente legal, de acuerdo a ley, la señora Villarán tiene todo el derecho de postular. Ahora, el problema en este momento para nosotros no es un tema legal, es un tema político y es un tema ético. Cuando la señora Villarán estaba en problemas, y grandes problemas, el PPC concurrió, previo plan en favor de la ciudad, al auxilio de la institucionalidad. Nosotros defendimos la institucionalidad, defendimos a los regidores del PPC, que recuerda tú también querían ser revocados por parte de Marco Tulio y el señor Castañeda, pero además nosotros, aparte de defender la institucionalidad y a nuestros regidores, obviamente, lo que queríamos era que se respete el mandato del pueblo. La señora Villarán había sido elegida por 4 años y un grupo de aventureros pretendió revocarlas sin esbozar un planteamiento claro. El planteamiento claro era básicamente descalificaciones en términos muy gruesos que no podían ser aceptados, por lo menos por partidos políticos serios. Entonces, cuando la señora Villarán estaba en ese problema, ella le dijo solemnemente a los limeños y al país que no iba a ir a la reelección. Por lo tanto, entre comillas, me sacrifico porque el pueblo me lo pide, no es más que un mero cálculo político y es haber cedido a la presión de sus adláteres, que seguramente están necesitando que alguien los lleve, y creo que es un mal ejemplo para la clase política. Porque entonces la ciudadanía en términos generales dice, sí, pues no ve usted, promete una cosa, no va a ir y termina yendo. Entonces me parece que deja un mal sabor. Y yo personalmente, si me lo hubieran preguntado, le hubiera dicho, no vaya usted, señora alcaldesa, porque usted tiene una promesa y tiene que cumplirla. Ahora, no se sabe a ciencia cierta sobre qué estructura, pero se habla de diálogo vecinal. Esa es otra cosa que resulta siendo, pues, de alguna manera increíble. Pues, como Enrique, que ella estaba buscando algún tipo de cascarón. Está buscando exactamente qué tipo de combi pasa para ver a cuál se sube. O sea, esto es la informalidad absoluta. Perdió fuerza social, su inscripción, se peleó con Tierra y Dignidad. Dicho sea de paso, todo el país y todos los limeños saben que aquí hay como 5, 6, 7 u 8 fuerzas políticas que estaban contenidas en las regidurías de fuerza social, pero que ahora están pues tratando de armar listas y siempre confrontados. Salió Tierra y Dignidad, diálogo vecinal es una posibilidad, pero nadie había escuchado hablar de diálogo vecinal. ¿Qué diálogo vecinal, por amor de Dios? Se ha publicado hoy día una serie de cuestionamientos sobre
que ya tenían ellos candidato y que habría dinero de por medio, no sé, en fin. Es que eso es la falta de respeto a la institucionalidad. Y me asombra mucho que a estas alturas del partido la señora Villarán no haya reinscrito un partido político o no se haya aliado con un partido político de cierta envergadura para que la lleve de candidata. Entonces me parece de una precariedad absoluta que la señora esté en este momento todavía por definir con quién va. Eso me parece absolutamente inconsistente. ¿Le ve usted posibilidades? A la señora Villarán, Sí. no, perdón, no le veo ninguna posibilidad, honestamente. Creo que ella se ha esforzado en los dos últimos años, hay que reconocerlo. Los primeros 2 años ella era una personalidad proveniente de las ONGs, provenientes de grupos de izquierda, preocupados por agendas básicamente importadas de otras realidades, pero luego de 2 años y del golpe que significó la revocatoria y de la presión del PPC dentro de la Municipalidad de Lima, entendió que había que trabajar para la ciudad. O sea, aquí había que dejarse de politizar el tema y había que trabajar. Hicimos el compromiso por Lima y un gobierno de ancha base que tiene magníficas metas y muchas de las cuales se han emprendido no con la celeridad con que una gestión mucho más ambiciosa, ¿no? Gerencial, emprendedora, lo hubiera hecho. Pero en fin, lo ha hecho presionada por las circunstancias. Pero yo creo que esto requiere a un partido que empuje con mayor contundencia y con mayor vigor toda la agenda que está puesta en el plan de ancha base de Lima, ¿no? ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cómo andamos por casa? A ver. Como cañón. Van a una elección. Vamos a una elección. El día 14 de junio tenemos una elección interna, hay casi 100 candidatos en Lima Metropolitana, en todos los distritos de Lima. Pero para Lima, ¿no hubiera Sí. sido mejor una lista de consenso? ¿No se Bueno, hubiera visto mejor? yo lo propuse, Enrique. Yo propuse una lista de consenso, propuse un sistema de ponernos de acuerdo, sobre todo después del tema secada, que fue un tema que nos dolió a todos, nos dolió como organización, nos dolió como partido, nos dolió como amigos, nos laceró a todos. Yo propuse en el Congreso del PPC sentarnos en una mesa y escoger a los candidatos en un sistema de delegados o un sistema de representación que permitía articular mejor la meritocracia, los filtros, las capacidades y las potencialidades, teniendo en cuenta la opinión pública. Pero hemos ido a un sistema que es democrático, sin lugar a dudas, que fue parte de una transacción que hubo en el Congreso, que es un sistema de elección por la militancia, un militante, un voto. Ahí cualquiera se siente con derecho a postular, y enhorabuena, y cualquiera puede inscribirse, y nosotros hemos actuado con la mayor apertura posible, incluso permitiendo que gente recientemente inscrita en el partido pueda postular a las alcaldías y a las regidurías sin contar con el requisito de antigüedad. Pero a usted lo han acusado de querer reservarse el número 2, 3 y 4 y hacer ahí, a pesar de que efectivamente los estatutos le permiten, pero una labor bastante autoritaria. No, Enrique, te voy a explicar, y gracias por la pregunta, porque vamos a decirlo de esta manera. La ley de partidos políticos y el estatuto del partido establece que se elige en elecciones internas, bajo cualquier modalidad, el 80% de la lista. Y el 20% queda reservado para la comisión política a sugerencia de la presidencia del partido. Lo que yo he hecho ha sido transparentar en absoluto un sistema que antes se usaba de manera casi discrecional, por decirlo elegantemente, ¿no es cierto? O sea, yo lo que he dicho con la suficiente anticipación es, el partido reclama su cuota de 20%, que en la mayoría de los distritos de Lima es un regidor, Enrique, uno, y ni siquiera es el teniente alcalde, es el número 2 de la lista. ¿Para qué se lo reserva? Ok, te voy a explicar por qué. Porque en algunos distritos hay la posibilidad de que el candidato alcalde no gane, ¿no es así? Y algunos candidatos alcaldes, por ejemplo, llevan a una personalidad de teniente alcalde que no es del partido. Entonces el partido tiene que asegurar una presencia PPC en los regidores para que sea el encargado de la tarea política. Entonces, si nosotros vamos a quedar, por decirte, segundos en un distrito
y ese segundo no está afiliado al PPC, no va a hacer la tarea política. Ya, ahí hay una razón, hay muchas razones más. Pero esa es la principal. Esa es entre otras. La otra es bloquear lo que significa la representación proporcional, que significa que la lista ganadora tendría que incorporar a la lista perdedora en su relación. Y eso empeoraría las cosas, porque eso, del punto de vista de nosotros, nos daría una mayor participación, 30 o 40% de la lista. De manera que aquí solamente es 20, que en el 80% de los distritos es un regidor. Don Raúl Castro, antes de irnos a la pausa para hablar de temas nacionales, le pregunto, ¿por qué Raúl Castro no encabeza una lista de consenso a la alcaldía de Lima? ¿No sería una solución? No, yo creo que a estas alturas del partido no. Digámoslo de esta manera. El último congreso partidario, a pesar de que no había razón alguna para que hubiera una polarización, porque lo que se pretendía era dotar al partido de mejores herramientas para que enfrente estos procesos que son muy difíciles, después de venir en una racha ganadora el año pasado, donde hemos actuado con mucha decisión y corrigiendo errores que permanentemente cometíamos, llegamos al tema secada, y el tema secada de manera increíble polarizó el partido, como si el partido tuviera la culpa del tema secada. Lo mismo está ahora, está ahora con Sea y Valenzuela. Bueno, no, Sea y Valenzuela son dos candidatos. Bueno, pero no me contesta la pregunta. Sí. ¿Por qué Raúl Castro no encabeza una lista de consenso? Porque no hubo consenso en el partido, y yo me di cuenta que yo no era el hombre de consenso para encabezar la candidatura a la alcaldía de Lima. Muy bien. ¿No? Vamos a una pausa, regresamos. Estamos conversando con el doctor Raúl Castro, presidente del Partido Popular Cristiano. Amigos, volvemos para continuar con este diálogo con el doctor Raúl Castro. Doctor Castro, ha dicho usted que el gobierno está fallando en ese tema de liderazgo, ¿no es cierto? Y eso es lo que han señalado todos. ¿Le impactó negativamente la entrevista del presidente de la República? Sí, me impactó negativamente porque no hubo un mensaje que, digamos, pudiéramos palpar como un derrotero de acuerdo al cual el gobierno se iba a mover. Simple y llanamente fueron comentarios de todo tipo, y básicamente en muchos temas casuísticos. En consecuencia, no vi yo una claridad en el mensaje que permita decir el país va firmemente enrumbado por acá. Hay temas que no se deciden, Lucho Carranza lo decía claramente, ¿no? Incluso dijo, hay veces desempolvan mensajes que terminan confundiendo. El otro tema. ¿Le han confundido a usted algunos mensajes? Bueno, a mí me confundió, por ejemplo, el tema de la refinería de La Pampilla. ¿El discurso? Claro, que finalmente se frustró por una decisión de la señora Nadine Heredia. Pero luego esta decisión de Talara, donde estamos entrando a un esfuerzo nacional inmenso, cuando los recursos que deberían ir a Talara, como bien se ha dicho, deberían provenir del sector privado, y la política contracíclica, que no está teniendo éxito, aun cuando reconozco, también se dijo, que el tema de concesiones está empujándose con mucho más decisión, pero es un tema que no se dice. Y el actuar técnicamente sin expresar los objetivos genera desconfianza e inseguridad en la población y en los agentes económicos. Entonces la gente dice, bueno, pero hay mensajes contradictorios, y aquí y no hay un derrotero, ni en la entrevista del presidente, ni en las declaraciones del primer ministro, ni en las declaraciones del señor Castilla, que dicho sea de paso lo han pasado a la retaguardia, ¿no? Ahora, ¿usted ve el gabinete como un equipo o está viendo el gabinete como personalidades técnicas que están cada uno actuando como compartimento estanco? Tú lo has dicho, este gabinete es técnico, es tecnócrata. El gabinete político quedó con el señor Villanueva atrás, y este es un gabinete absolutamente técnico. Pero lo que está faltando es vocería política, y la señora Jara no es vocería política. La señora Jara es vocería partidaria, es contestataria, el señor Cateriano es contestatario, tampoco es miembro del nacionalismo. Aquí lo que está faltando es un primer ministro que diga las cosas con voz alta. ¿Y él está ausente? No está ausente, yo entiendo y sé que René Cornejo es una persona sumamente capaz. Pero está cuestionado. Sí, por ejemplo, bueno, el presidente García lanza hoy día declaraciones donde dice que aquí hay un odio de parte del gobierno contra él, pero dice, ¿no? Muchas cosas se van a investigar, como el caso Helios, por ejemplo. Esa es una espada de Damocles contra el primer ministro que nunca antes tuvo primer ministro alguno. Es verdad, pero también es verdad, Enrique, y en eso tenemos que ser equilibrados, porque en el Perú, desgraciadamente, la política está volviendo a degradarse.
La persecución a Alan García no tiene justificación, honestamente. ¿Y por qué cree que lo hace el gobierno, por ejemplo? A ver, yo lo que ¿Por creo, deshacerse yo creo, de un contendor o por venganza? Yo creo, no estoy seguro que sea por venganza, Entonces, porque la venganza es por la pérdida del 2006, la elección no lo sé, presidencial. ¿Pero para usted es una persecución justificada? Yo te diría que la connotación que le ha dado, los mensajes del señor Tejada, la animosidad de la comisión, todo este proceso que se ha llevado en forma poco regular y además absolutamente apasionada, diría esto, revela que no hay un equilibrio. Es verdad que es una investigación política, pero creo que se debían haber guardado las formas, porque entonces, ¿qué sucede? El señor García termina contestándole al primer ministro o al gobierno con el caso Helios, y la política empieza a degradarse. ¿Qué cosa es lo que ve la ciudadanía? Ve a dos expresidentes de la República absolutamente cuestionados por el Congreso y a un presidente de la República preso. ¿Tú crees que así se puede construir un país y así se puede sembrar respeto a la institucionalidad presidencial? Y si gana Alan García el 2016, tenga por seguro que vamos a tener otra gran megacomisión. Es que no vamos a salir de ese círculo vicioso. Es que eso nos pasó en el siglo XIX y luego nos ha pasado durante todo el siglo XX, y cuando parecía que habíamos superado esas taras, vuelve a la carga esta degradación política que antes terminaban en golpes de Estado por parte de los militares, porque se percibía una sensación de desorden que todo el mundo decía, estos políticos no sirven para nada. El PPC en ese sentido ha mantenido un perfil de seriedad y un perfil de entrega al país, y hemos sido incomprendidos por eso. Pero algunos miembros de la oposición, casi como lo que los han acusado de traidores, porque han señalado, ustedes en la época de elecciones de la mesa directiva, su bancada negociaba con uno y con otro, y cuando ya daba su voto al propio candidato, a Javier Bedoya, terminaban sentándose en la vicepresidencia con el oficialismo. Entonces lo que usted nos dice no concuerda con lo que dicen ellos, de poca consecuencia y hasta cierta traición en los diálogos. No es verdad, no es verdad. Es verdad que para nosotros Javier Bedoya era un candidato de lujo a la presidencia del Congreso. Y lo dejaron solo y se fueron por una vicepresidencia. No es que lo dejaron solo, es que el tema de la mesa directiva del Congreso, Enrique, que definitivamente además es un cargo que políticamente define poco, es un tema de sumas y restas. Y aquí no hubo ni traición ni nada por el estilo. El PPC ha mantenido una línea en eso, y también ha habido una confusión cuando se le dio el voto de confianza al primer ministro y se le pidió que él expresara claramente que no iba a permitir la interferencia de la señora Heredia, cosa que se ha cumplido. Bueno, muchos discrepan de usted, pero yo le pregunto... Por lo menos públicamente no hay expresiones que de alguna manera desautoricen. No se olvide que después vino la entrevista de la revista Cosas, donde ahí pues ella prácticamente decía que manejaba a su esposo y lo empujaba incluso en esas cosas. Eso te iba a decir, pero en fin, que ese es un tema estrictamente conyugal. Bueno, pero ¿cree usted que es el momento de tomar la presidencia del Congreso para enrumbar las cosas? Hablo de la oposición. Yo creo que le daría oxígeno al régimen tomar la presidencia del Congreso. Que la oposición tome la presidencia del Congreso. Sí, exactamente. Pero habría que ver exactamente en qué términos y para qué. ¿Y con quién? ¿Es así? Exactamente, ¿no? Porque si estamos hablando de una presidencia del Congreso que va a tomar la cabeza simple y llanamente para hacer la revancha o para hacer la venganza o para tratar de equilibrar esta degradación política que está sufriendo el país, fruto de los desencuentros entre uno y otro lado, entonces creo que no hemos avanzado nada. Aquí lo que tiene que haber es una propuesta clara, precisa y contundente. Esta es una agenda de trabajo, estas son las leyes que el Perú está esperando y no estamos trabajando en eso. El país tiene que trabajar en eso y para eso necesita un presidente no solo políticamente capaz, sino con mucha formación y respaldo partidario. ¿Don Raúl Castro está de acuerdo con la unión civil? No, yo en lo personal no estoy de acuerdo con la unión civil tal como está planteada. O sea, ¿usted votaría en contra del proyecto Bruce? Yo votaría en contra del proyecto Bruce, pero sí estoy de acuerdo en que se haga un contrato que proteja los intereses de quienes, siendo homosexuales o no, decidan vivir juntos. O sea, ¿está usted más cerca del proyecto Marta Chávez? Exactamente, estoy más cerca del proyecto, incluso el PPC ya adelantó sobre esto un tema conceptual en varias oportunidades. No solamente yo, sino en el sentido de que esto puede regularse perfectamente a través de mecanismos jurídicos en el área de los contratos,
que además permita tener algunos mecanismos de herencia o simple y llanamente de cesión de derechos mutuos, ¿no? Don Raúl Castro, muchísimas gracias. Volveremos a conversar después de las elecciones en el PPC, ¿Cómo no? El 14, para ver quién es su candidato. El 14 todo el mundo a votar, va a haber en Lima más de 350 mesas para que voten los PPCistas en los 42 distritos de Lima metropolitana. Si es que antes no hay una lista de consenso. Bueno, yo lo he pedido, lo he auspiciado y no se ha entendido el mensaje, pero que quede claro que yo trabajé bastante por eso, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia. Muchas muy gracias, amable. Enrique. Ha sido Raúl Castro, el presidente del Partido Popular Cristiano, a quien ustedes pueden, si no la han visto completa la entrevista, volver a ver a partir de las 11 de la noche. Ahí estará también la entrevista completa a Luis Carranza, ex ministro de Economía. Así es que nos volvemos a ver a las 11 de la noche, pero en vivo el próximo domingo a las 7 de la noche, aquí con Mundial y todo, estaremos en Agenda Política.